Un cordial saludo para todos nuestros internautas y demás personas de la comunidad académica de la Universidad Surcolombiana que nos escuchan a través de todo este equipo de trabajo que nos acompaña, Radio Universidad Surcolombiana, la emisora de la Universidad Surcolombiana y todo el equipo de comunicaciones de la Facultad de Economía y Administración liderado por Tania Alexandra Medina y por supuesto a nuestro coordinador de proyección social, Julián José Reyes. De manera especial saludamos hoy en este programa siempre tan reclamado por nuestra comunidad, entendiendo esta lógica del podcast, un espacio abierto de discusión, de diálogo con todos nuestros invitados. Hoy, nada más y nada menos que tenemos a Nelson Rojas, gerente general de Metalcoff Service. De pronto algunos que nos están escuchando saben lo que significa trabajar en uno de los productos que tiene Metalcoff Service, muy conocidas como las estufas ecoeficientes, entendiendo de que mucha de nuestra población viene del sector rural y muy posiblemente en sus familias, en sus veredas, pues han aprovechado definitivamente la oportunidad de trabajar con estas estufas ecoeficientes, que pues indudablemente ha impactado con proyectos que se enmarca en procesos relacionados con víctimas del conflicto armado y que además también obviamente han accedido a recursos del Fondo Emprender y que por supuesto han generado impacto con su innovación alrededor de todos estos productos ecoeficientes como finalistas del programa Titanes Caracol en la categoría de tecnología e innovación. Pero bueno, más allá de querer realmente ejercer este proceso que no me corresponde a mí realmente contarlo, hay que realmente preguntárselo directamente a Nelson, que está aquí presente. Un cordial saludo, Nelson. Bienvenido a Entrepreneurs Podcasts with the Dean. Emprendimientos en podcast con el decano. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por esos espacios donde podemos llegar a todos estos muchachos que se están en formación en diferentes carreras y poderles contar la experiencia desde el sector empresarial, cómo nos ha tocado a nosotros seguir adelante con este proyecto que ya lleva 10 años, cumplimos ahorita en el mes de noviembre. Una empresa parece de familia, ¿no? Lo que yo entiendo cuando escucho a nombres también como Alexander Rojas, gerente comercial, con María Paula Rojas, representante local, la familia Rojas. ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí con la familia Rojas? ¿Cuál fue la apuesta por integrar realmente un talento humano familiar hacia el desarrollo de una empresa? Bueno, decano, para contar la historia de Metalcoff hay que devolvernos unos años atrás para poder que todos comprendan el porqué, el sentido de que hoy en día esta empresa primero fue la razón de unir a una familia y luego de brindar una solución a una comunidad, pero también brindando apoyo a una formación de estos muchachos que están saliendo en diferentes ciclos y poder dar una oportunidad laboral. Inicialmente yo fui víctima de conflicto armado en 2 ocasiones. En la primera fui desplazado por la violencia en el año 1998, luego en el año 2007, que de ahí me tocó que exiliarme 2 años del país, y todo este tipo de situaciones pues generaron división en la familia, pues cada uno por salvaguardar su integridad y su vida. En el caso mío me tocó que separarme de mis padres, de mis hermanos, cada uno por su lado en diferentes partes del país, y cuando estuve por fuera pues decidí realmente regresar a Colombia porque comprendí que las oportunidades era acá. Afuera era huirle a una realidad y alejarse de uno de los seres queridos. Eso era una de las cosas que más me costaba a mí. Entonces no había tranquilidad por ese lado. Decidí regresar. Para el año 2009 ya me encontraba otra vez acá en la ciudad de Neiva, donde trabajé en diferentes áreas,
Permíteme un segundo, ¿Sí, señor? te recorto ahí. Sí, señor. En esa época de violencia en la que te viste bastante afectado por todos los problemas, obviamente, que conocemos de muchas personas que se afectan o que se ven indudablemente amenazadas por todo lo que se vivió en el conflicto y lo que de alguna manera seguimos viviendo en tiempos de conflicto de otras maneras y bajo otras condiciones. ¿A qué te dedicabas? Bueno, para ese momento mi experiencia en la parte de alguna arte era en el área de soldadura. Okay. Yo era soldador empírico, como en muchos oficios soy empírico. No, hasta el momento no pude culminar yo una profesión académica, pero más me desenvolví en el sector metalúrgico. Cuando yo ya regresé a Neiva, pues yo trabajé en diferentes talleres o empresas donde solicitaban personal para elaboración de carpintería metálica, pero deseaba yo poder tener una formación o la oportunidad de poder iniciar un proyecto individual. Trabajé con varios sectores, pero realmente al pasar el tiempo veía que terminaba un año y uno no había logrado nada. Me refiero, todo se iba en los gastos de casa y las deudas iban incrementando y las responsabilidades iban sumando. Mis hijos iban creciendo y fue cuando me dio a mí ese afán de ver de que no le iba a poder brindar un futuro más estable a mis hijos, o que yo iba a llegar a una vejez con mayor complicidad económica donde no iba a poder tener un sostenimiento, y eso me alertó muchísimo. Entonces también vi que en ese mismo camino iba toda mi familia. Ahí fue cuando yo dije, algo tengo que hacer para poder brindarle una seguridad a mis hijos, un futuro para mi esposa y para mí en mi vejez, y para mi familia, que eran mis hermanos. Y hoy ellos, María Paula es la hija, la señora, Ella es mi sobrina, es la hija sobrina de mi hermano mayor, sí, señor. Y hoy Alexander es... Él es mi hermano mayor. Ok, entonces ahí está la familia unida indudablemente por este importantísimo emprendimiento que parte o que inicia obviamente con la fabricación de estufas ecoeficientes instaladas en más de 11.647, de pronto podríamos decir viviendas, hogares, o de pronto se han instalado más de 3, 4, 5 estufas en algún negocio. ¿Cómo es ese asunto de haber logrado generar o desarrollar, crear un producto tan importante como una estufa ecoeficiente? Bueno, aparte de Alexander y mi sobrina, habemos 4 hermanos más vinculados en la empresa, y al haber llegado a este punto, cuando nació Metalcoff hace 10 años, iniciamos con otra línea metalúrgica, pero al primer año de existencia de Metalcoff, a causa de una fluctuación en el mercado del producto que tenía para ese entonces, que eran cajas para contadores, donde prácticamente me barrieron en el mercado, decidimos buscar qué otra línea podíamos hacer con los mismos equipos que teníamos. Allí fue cuando se nos presentó la oportunidad, puesto que había una necesidad de una fundación de distribuir unas estufas a una comunidad en el Caquetá. Allí fue cuando nosotros tuvimos la posibilidad de fabricar las primeras estufas para este tipo de proyecto. Cuando lo ejecutamos, que salió con todo un éxito, nos preguntamos de que si alguien compraba X cantidad de estufas para unas comunidades, quizás otros habrían con la misma intención. Entonces decidimos investigar sobre el mercado y cómo era el mercado actualmente de las estufas en Colombia, y ahí fue cuando nos dimos de cuenta que había una gran oportunidad, puesto que el mercado que había estufas en los últimos 40 años se habían instalado para ese entonces, hace 10 años, 60.000 estufas. Y acababa de suceder el Pacto de París, donde el gobierno colombiano se compromete a cambiar 1 millón de estufas en Colombia de aquí al 2030. Estufas tradicionales, estamos hablando de estufas caseras, de esas estufas que se instalan o que se venían instalando a base de leña, sí, en los campos, correcto, en las fincas, en las unidades rurales. Para este momento, cuando el gobierno se compromete en el Pacto de París a cambiar 1 millón de estufas ecoeficientes, estamos hablando directamente de la estufa que funciona con combustión de leña. Y en el censo para ese momento, en el 2016, el último censo del DANE arrojó de que había 1.600.000 hogares en Colombia que obligatoriamente cocinan con estufas a combustión de leña. Entonces el reto era
muy grande, puesto que en los últimos 40 años solamente se habían dado asistencia a 60.000 y llegar a 1.600.000 en tan poco tiempo es algo imposible. Sin embargo, el compromiso fue de llegar a cambiar o asistir a 1 millón de familias con 1 millón de estufas de aquí al 2030. Ahí fue cuando Metalco decidió incursionar en este mercado, puesto que nos dimos cuenta que las estufas que estaban para ese momento no contaban con mayor desarrollo e innovación. O sea, era una estufa que tú encontrabas en el sector comercial, en el sector ferretero, la misma de hace 40 años. Lo que decidimos nosotros fue cambiar, puesto que nos contactamos con Ministerio de Ambiente, y Ministerio de Ambiente para ese momento estaba precisamente creando la normatividad sobre temas de estufas ecoeficientes en Colombia, porque no había normatividad. Muchos países de Latinoamérica ya lo tenían, pero Colombia no lo tenía. Estábamos atrasados en eso. En ese momento, Metalco hizo parte de la mesa interinstitucional con el Comité 2045 y Contec, con el Ministerio de Ambiente. Hicimos parte de esa mesa donde se crearon la normatividad de estufas ecoeficientes en Colombia. Unas estufas que han impactado a muchas organizaciones privadas que han tenido que ver con relaciones o articulaciones con ONGs, con asociaciones comunitarias, campesinas, indígenas, porque indudablemente es la población que muy posiblemente a través de esos programas del ministerio encuentran obviamente posibilidades de financiación de este producto, pero algo muy importante que nos señala aquí Nelson es el conocimiento de una norma, el conocimiento de una oportunidad a través de un proceso normativo, obviamente generado a través de un ministerio del Medio Ambiente, que produce definitivamente una alternativa para los innovadores, los emprendedores que quieran apostarle a una nueva forma de fabricar estufas y a una nueva alternativa de ser más eficientes con el uso de la leña o del carbón de leña para poder obviamente favorecer mejor los procesos de combustión y cocción de alimentos con estas estufas. ¿Cómo ustedes encuentran, digamos, como una identidad en ese procedimiento, en esa norma, que ya me lo estaba contando? ¿Cómo logran ustedes entonces, a partir de esa norma o ese proceso, intentar que el producto de ustedes cumpla con la norma y que el producto de ustedes encuentre algo muy importante, y es que ustedes lo señalan, una innovación de un momento dado que se va requiriendo y que va obviamente necesitando otros procesos de innovación dentro del mismo producto? O sea, ustedes han hablado o están hablando cuando hacen sus charlas y presentan sus experiencias de una innovación constante. Entonces, ¿cómo logran inicialmente aprovechar realmente la normativa, pero también el conocimiento que ustedes, articular la normativa a su conocimiento y empezar a decir, somos capaces de producir una estufa diferente? Lo importante y una de las cosas que hicimos hace 10 años era saber qué era lo que había para ese momento. Para ese momento se habían brindado soluciones muy importantes en las estufas que se habían instalado en los últimos 40 años, a comparación del fogón de 3 piedras, que era lo más ancestral. Las mejoras fueron considerables, sin embargo, los retos eran mucho mayores. Ahí fue donde decidimos conformar un equipo profesional en diferentes áreas en la empresa para poder hacer las investigaciones y arrojar cuáles eran los espacios donde teníamos que enfocarnos. En esto encontramos nosotros que todavía había alto consumo de leña en las estufas. Encontramos que había alto índice de contaminación en las partes de las áreas libres de las cocinas y los ambientes de donde se cocinaban con estos tipos de estufas. La afectación negativa en la salud de las personas que vivían en la zona rural que cocinaban con estas estufas. El impacto negativo en la tala y de bosque para el uso y la quema de la leña para sostener esas estufas. Y las dioxinas y furanos o las emisiones de CO2 que llegaban en alta concentración a la atmósfera a causa de estas estufas. Esos puntos nos brindaron a nosotros la ruta de partida, donde actualmente Metalco ha contribuido a reducir en el 70% el consumo de leña a comparación del fogón tradicional que había, bajar las emisiones de CO2 hasta en un 80 y 90%, mantener los ambientes libres de humo dentro de los espacios de cocina en los hogares y así hacer de que las familias inhalaran menos humo con los contaminantes de dioxinas y furanos que ya se está volviendo un problema de salud pública. También encontramos nosotros que
en más de 500.000 hogares en Colombia no tienen energía eléctrica artificial, acceso a ella, y vimos la oportunidad de que el calor que generaba la estufa a través de la combustión de la leña la podíamos convertir en energía eléctrica, almacenarla y que esta familia pudiera dar uso razonable a esa energía.